Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a poner un tema muy interesante. Es sobre la IA y su relación en el derecho. Corte. Bueno, pues, para empezar les vamos a dar una serie de preguntas. IA y gobernanza. ¿Qué es la IA? Bueno, la IA es el conjunto de herramientas y funciones que nos ayudan en nuestra vida cotidiana con herramientas, entre muchas cosas. Pero eso más adelante se los voy a contar. Como segundo título tenemos IA aplicada al derecho. ¿Qué es la gobernanza de la IA y cuáles son sus fundamentos normativos? Importancia de regular la IA y transparencia algorítmica. ¿Qué es la IA? Bueno, la IA es la inteligencia artificial, es la capacidad de generar información, de ayudarnos en nuestra vida, de facilitarnos nuestra vida cotidiana, que haga la redundancia. Bueno, la inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar y percibir, tomar decisiones y resolver problemas. ¿Qué es la IA? Bueno, la IA es la inteligencia artificial con la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren ayuda humana, como aprender, razonar, percibir, tomar decisiones y resolver problemas. ¿Qué significa esto? Bueno, la IA no solamente es una inteligencia, nos ayuda en nuestra vida cotidiana, nos facilita la vida, pero no tenemos que tener una dependencia absoluta con la IA. En nuestra vida la IA nos puede ayudar a solucionar cualquier tipo de problema, pero con responsabilidad. Bueno, a continuación uno de los puntos más importantes, IA aplicada al derecho. La IA está presente en múltiples áreas del derecho, es decir, análisis de jurisprudencia y legislación, predicción de decisiones judiciales, automatización de contratos, información legal e inteligente robot asesorial a las 24 horas. Pero ojo, no quiere decir que la IA nos va a hacer todo el trabajo, siempre nos facilita la vida y nos ayuda. La gobernanza de la IA y fundamentos normativos. La gobernanza de la IA se refiere al conjunto de políticas y normas, principios, prácticas que buscan garantizar el uso ético, seguro, transparente y responsable de la IA. ¿Qué quiere decir eso? Al momento de uno usar la IA, ella nos debe garantizar uso y ético de esta, su total transparencia. Fundamentos normativos, derechos fundamentales, Estado de Derecho, dignidad humana, justicia y equidad, responsabilidad y rendición de cuentas. Importancia de regular la IA. ¿Qué quiere decir uno con este título? Bueno, la IA es muy importante, como se los dije anteriormente, pero siempre y cuando tenemos que regularla. Prevenir abusos y daños a las personas, proteger derechos y libertades fundamentales, generar confianza a la tecnología, promover innovación responsable, asegurar un desarrollo sostenible e inclusivo. Transparencia algorítmica. Bueno, la transparencia algorítmica implica que los sistemas de IA sean comprensibles, auditivos y explicables. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, uno al momento de preguntarle a la IA una cosa, ella tiene que decirnos por qué y de dónde sacó eso. Es decir, ella no va a darnos una respuesta porque sí, porque ella quiere. Ella nos tiene que dar su total transparencia. Aplica conocer cómo funciona el algoritmo, saber qué datos usa y con qué propósitos, poder evaluar sus decisiones y garantizar trazabilidad y redención de cuentas. Muy buenas noches, mi nombre es Iván Álvarez y hoy les vengo a hablar sobre la segunda parte de nuestro tema, que es los paradigmas sociojurídicos. Los paradigmas sociojurídicos, que se encuentran en el capítulo 3 del libro. Los paradigmas teóricos son marcos filosóficos y epistemológicos que determinan cómo el investigador concibe la realidad, que considera conocimiento válido y cómo interpreta la relación entre el derecho y la sociedad. Estos no son simples estilos personales, sino lentes que orientan toda la investigación. El capítulo 3 destaca 4 paradigmas principales. Primero, que es el positivismo, que parte de la idea de que la realidad social existe de forma objetiva y puede medirse privilegiadamente los métodos cuantitativos. Por ejemplo, si se quiere estudiar el efecto de una reforma penal, se analizarían bases de datos judiciales o se aplicarían encuestas para medir si la tasa de criminalidad aumentó o disminuyó después de la ley.
Otra es positivismo, acepta que existe una realidad externa, pero reconoce que la observación nunca es completamente objetiva, porque el investigador influye en que el proceso busca una aproximación a la verdad y permite combinar métodos. Otra es constructivismo, que sostiene que la realidad social se construye a través de las interacciones, el lenguaje y los contextos culturales. No existe una única verdad, sino muchos significados. Por ejemplo, para investigar cómo las víctimas de un delito perciben la justicia, se realizan entrevistas en profundidad para comprender qué significa para ellas el proceso judicial y cómo interpretan las normas. Y por último es la teoría crítica, que va más allá de describir o interpretar parte de la sociedad que está marcada por relaciones de poder y desigualdad, y busca transformar las estructuras injustas. Por ejemplo, analizar una ley de acceso a la justicia le preguntaría si realmente beneficia a los grupos más vulnerables o si, por el contrario, reproduce desigualdades de clase, género o etnia. Estos paradigmas no se excluyen. Es posible y deseable combinarlos para obtener una visión más completa del problema. La segunda parte es relación entre derecho y sociedad y tecnología, que se habla del capítulo 1 del libro. Establece que la metodología sociojurídica no estudia el derecho solo como un conjunto de normas abstractas, sino como un fenómeno social dinámico, inseparable de la estructura, las relaciones humanas y los comportamientos. En la era digital ha transformado profundamente esta relación. Hoy en día el derecho se manifiesta no solo en expedientes y sentencias, sino también en datos. La era digital ha transformado profundamente esta relación. Hoy el derecho se manifiesta no solo en expedientes y sentencias, sino también en datos masivos, plataformas digitales y decisiones asistidas por algoritmos. Por ejemplo, antes, para estudiar una reforma legal, bastaba con analizar el texto de la norma y la jurisprudencia. Actualmente, además de eso, es necesario observar cómo la ciudadanía reacciona en redes sociales, cómo se implementa la norma a través de sistemas digitales y qué papel juegan las herramientas de inteligencia artificial en la administración de justicia. Esta intersección entre derecho y sociedad y tecnología obliga a que la investigación sociojurídica sea transdisciplinaria, flexible y crítica frente a la digitalización. Tiene el punto 3, que es la necesidad de un marco regulatorio sociojurídico, que se encuentra en el capítulo 1. Se identifica varios vacíos importantes. Dice que existe una creciente producción sobre el derecho digital y justicia digital, pero todavía faltan protocolos claros y estandarizados para investigar de forma rigurosa y ética en entornos digitales. Por ejemplo, si un investigador quiere utilizar datos de redes sociales o de plataformas privadas para estudiar el acceso a la justicia, hoy no existen reglas claras sobre consentimiento, privacidad, límites éticos ni criterios de validez. Esto genera riesgos y dificultad en la investigación responsable. Por esta razón, en el libro se insiste en la necesidad de una actualización normativa integral y multidisciplinaria, así como en la formación de profesionales del derecho con competencias tecnológicas. Sin un marco regulatorio sociojurídico adecuado, la digitalización puede amplificar desigualdades en lugar de corregir. Para terminar, voy a hablar sobre los principios de transparencia de algoritmos públicos, protección de derechos y responsabilidad, que se encuentra en el capítulo 1. Se dice que la interacción de la inteligencia artificial en el derecho plantea desafíos éticos centrales que el capítulo 1 destaca con claridad. Se habla de la transparencia, que se dice que los algoritmos no deben operar como cajas negras, es decir, es necesario entender cómo llegan a sus conclusiones. Por ejemplo, un sistema de predicción de riesgo puede indicar que una persona tiene alta probabilidad de reincidencia, pero si nadie puede explicar cómo se llegó a ese resultado, se vulnera el derecho a una decisión justificada. Se dice protección de los derechos. La inteligencia artificial aprende datos históricos. Es decir, si estos datos históricos se convierten en sesgos, el algoritmo los puede reproducir y amplificar. Por ejemplo, si los datos de entrenamiento reflejan una sobrerepresentación de ciertos grupos en detenciones policiales por prácticas discriminatorias pasadas, el sistema puede seguir discriminando a esas mismas personas.
se habla de la responsabilidad, que dice que debe quedar claro quién responde cuando una herramienta de inteligencia artificial comete un error que puede afectar derechos. Por ejemplo, si un algoritmo influye en una decisión judicial errónea, surge la pregunta de que si la responsabilidad recae en el desarrollador o en la institución que lo utiliza o en el juez que aceptó la recomendación. Se dice que estos principios exigen que el investigador y el profesional del derecho desarrollen una alfabetización algorítmica crítica, es decir, no usar la tecnología de forma ingenua, sino cuestionarla permanentemente. En este tercer espacio o momento hablaremos sobre la encuesta a expertos, donde su opinión será muy importante al momento de hacer una investigación jurídica. El objetivo principal es conocer la percepción o perspectiva de los expertos sobre la autorregulación de la IA, la transparencia, la responsabilidad, los riesgos de la IA y la protección de derechos. La idea es preguntarle a personas que conocen del tema, por ejemplo, en el ámbito jurídico de nosotros que estudiamos derecho, a abogados, a juristas o especialistas en la IA. ¿Qué piensan sobre varios expertos importantes sobre la inteligencia artificial y al momento de aplicarlas a procesos o a investigaciones en un trabajo? Primero hablaremos sobre la autorregulación de la IA. La autorregulación de la IA es saber si las empresas y desarrolladores pueden establecer sus propias reglas para el uso de esta misma. La transparencia. Ya en este espacio, en este momento sobre la transparencia, hablaremos sobre que los datos deben ser exactos. Es decir, que podemos saber cómo funciona la IA y de dónde se recolectan estos datos. La investigación debe ser totalmente transparente, no debe de haber ningún error. También hablaremos sobre la responsabilidad que va muy ligada a la transparencia, ya que al momento de hacer una investigación debemos de tener mucha responsabilidad y determinar quién lo reconoce cuando una IA produce un daño o toma una decisión incorrecta. Es decir, que nosotros al momento de hacer una investigación, si bien la IA es una herramienta muy importante, no digamos que no, porque sí lo es, esta se debe utilizar con responsabilidad y supervisión de personas, de humanos, no solamente dejarle el trabajo, e incluso hay veces que incluso hacemos una investigación tan mal hecha porque al momento de utilizar la IA la utilizamos tan mal que resulta con errores y sesgos. Riesgos de la IA. Así como lo dije anteriormente, en la IA existen muchos riesgos al momento de hacer una investigación, ya que estos datos que genera la IA no son totalmente confiables. Por eso es que hay que autorregularla y tener supervisión personal. Así como hay que tener supervisión personal, hay que siempre estar supervisándola, saber los riesgos, tener responsabilidad. Esto va muy ligado a la protección de los derechos. ¿Cómo así? ¿Cómo garantizar los derechos fundamentales de la privacidad, la igualdad y el debido proceso y la no discriminación? Es decir, que al momento de hacer una investigación, un trabajo como este, muy necesario para nosotros los abogados, y al momento de preguntarle a expertos, es precisamente para eso que lo hacemos, para saber que estos no tengan unos errores que hagan una discriminación, ya sea indirecta o directamente, a personas o incluso en el mismo trabajo donde hacemos la investigación. En conclusión de nuestra posición ética, transparencia algorítmica y responsabilidad en la IA, tenemos la siguiente conclusión de todo lo que vimos a lo largo de nuestra exposición. Ella ofrece grandes oportunidades para el derecho, pero también genera riesgos jurídicos, sociales y éticos. Podemos decir que la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades para el derecho. Claro que sí, ya que puede ayudar a agilizar procesos, analizar información y facilitar trabajos para nosotros.
Pero si bien esta es una herramienta muy importante, hay que tener en cuenta que existen diversos riesgos y medidas para estos riesgos, ya que la IA es un algoritmo que no genera la información por sí sola y que esta puede ser un poco riesgosa al momento de utilizarla. A causa de esto, tiene que haber una supervisión personal o humana. Por eso el uso de la inteligencia artificial en el derecho debe estar acompañado de varios elementos, como la responsabilidad, la ética y la protección humana. Para ir cerrando, en otras palabras, la inteligencia artificial debe ser una herramienta de apoyo para los profesionales del derecho y no un reemplazo a los humanos. Es decir, que si bien es una herramienta muy importante para nosotros, ya que nos facilita un poco el trabajo, nosotros también tenemos la capacidad y el deber de aportar nuestra opinión, nuestros pensamientos y razonar a través de lo que nos generó la IA, es decir, los conceptos o los objetivos que nos generó para desarrollar una investigación. Muchas gracias. El siguiente tema es interpretación de los resultados. La interpretación de los resultados se trata no solamente de que tengo los resultados y ya, sino toca analizar, ver si ese es el resultado y si da solución a nuestro problema de investigación. Datos obtenidos. Los datos obtenidos no son solamente datos que obtenemos, sino que hay que ir más allá. No son solamente números o respuestas, sino que dan solución a nuestros problemas o más allá. Por ejemplo, en un salón hacen una encuesta de las personas que llegan tarde en moto y en ruta. Entonces queremos ver por qué llegan tarde, pero nosotros no solamente queremos los números de que 20 personas llegan tarde, 20 personas que tienen moto llegan tarde todavía. Queremos ir más allá, por qué llegan tarde, cómo se puede solucionar ese problema. Y esos son los datos obtenidos. La conclusión y recomendaciones. La conclusión viene después de la interpretación de los resultados. Ahí se recoge todo lo que hicimos en la investigación, o sea, la síntesis. Ahí recogemos los problemas de la investigación, las soluciones y, muy importante, las recomendaciones. Como en el libro del profesor, en el capítulo 221 de su libro, habla sobre que podemos dar nuestra opinión, pero que no sea personal. ¿Por qué? Porque tiene que tratar la opinión sobre toda la investigación que hicimos. Y por último, ¿quién responde cuando una IA causa un error o una decisión incorrecta? Muy fácil se puede responder esta pregunta. Con el libro del profesor, en un capítulo, habla sobre la responsabilidad de la inteligencia artificial, que dice que la responsabilidad es difusa. ¿Cómo así que difusa? Que no sabemos de quién es la culpa. Por ejemplo, la culpa puede ser del operador, el que creó la aplicación de la inteligencia artificial, porque pudo tener errores ahí muy pequeños que puede llegar a cometer errores. Después la segunda es de la persona que lo utiliza, que puede preguntarle, pero no con una pregunta muy bien formulada. Y por último, puede ser de las dos personas. Entonces, ahí viene sobre la responsabilidad, es difusa. No se sabe de quién es la culpa. Es aquí donde entra la protección, confidencialidad, seguridad, acceso registral, supervisión humana, entre otros. ¿Por qué razón? María ha decidido llevar este caso más allá. Ha llevado su caso ante un tribunal, manifestando su indignación debido a que hubo una juzgación o más bien una discriminación hacia sus derechos, derecho a la dignidad y al libre culto. Se le ha discriminado por ser una persona creyente o religiosa y participar dentro de este núcleo donde la IA ha enfatizado así que puede haber equivocaciones en su manera de desarrollar su ámbito laboral debido a que puede estar dando su opinión de acuerdo a estas creencias cuando claramente no es así y solamente son datos
o hechos en los que ella participa personalmente. No tiene nada que ver con lo laboral. Es por eso que a la empresa defenderse y decir que en ningún momento se le hizo discriminación porque en realidad esto fue generado por la IA, no tiene razón al hacer esto, ya que ninguna persona está exenta de conocer la ley y de conocer los derechos de las demás personas, así mismo como desconocerlos. El juez, en su sentencia y última instancia, declaró que en realidad María sí tenía razón y la empresa era el culpable al no tener conocimientos de estos derechos, o más bien a ignorarlos y tratar de encubrirse o respaldarse de que esta información había sacado la IA cuando claramente no es así. Es por eso que en estos puntos que abordamos el día de hoy son muy importantes al momento de utilizar la IA, ya que no solamente como abogados o como personas debemos utilizar la IA de manera irresponsable, sino que esta tiene que tener una supervisión y más que eso, saber cómo supervisarla para así poder proteger los datos de las demás personas, su confidencialidad y así asegurar su seguridad. El segundo punto a tratar en este espacio hablaremos sobre la escala de Likert. Primero tenemos que saber en qué consta de esta. La escala de Likert es una herramienta que se utiliza para medir el grado de acuerdo o desacuerdo que tiene una persona frente a una situación o un problema. Consta de 5 pasos que son totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo o totalmente de acuerdo. Cuando una persona está totalmente en desacuerdo, significa que la persona no coincide con la afirmación que se está dando o el problema que se le está planteando. Cuando una persona está en desacuerdo, no es tan grave o una escala tan precisa como totalmente en desacuerdo, porque en esto significa que la persona tiene una opinión negativa y no está de acuerdo, aunque no es de manera absoluta o muy congruente. De manera neutral es que la afirmación que se le está dando a la persona significa que la persona no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, es decir, que está en un término medio. Como cuarto paso tenemos de acuerdo, y es cuando la persona está totalmente en acuerdo o toma como real o en verdad la afirmación que se le está planteando. Consiguiente a esto, en el 5 punto, totalmente de acuerdo, es cuando ya es definitivamente que una persona está de acuerdo con una afirmación. Esa sería la escala de Likert. Permite medir el grado en que tanto está de acuerdo o desacuerdo una persona. Lo vuelvo a repetir. Un ejemplo serían los sistemas de IA utilizados en el derecho. Deberían de estar sujetos a la supervisión humana. Es decir, que es precisamente con esta escala de Likert en la cual, por medio de que hacemos una investigación, podemos medir el grado de acuerdo o desacuerdo que estamos con las afirmaciones que se nos plantean en esta investigación, así como también dar una perspectiva buena o mala de esta.